Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la bendición, Señor, de poder estar reunidos delante de tu presencia para escudriñar tu palabra. Amado Señor, nos acercamos confiados en tu gracia abundante, en tu misericordia que es nueva cada mañana. Y te pedimos, Señor, que perdones todo pecado, toda falta en nosotros, en nuestra mente y corazón. Y que vivifiques, Señor, nuestro espíritu, vivifícanos. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, espíritu de gracia y de oración. Abre, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para que esta a su vez produzca fe, una fe mayor, creciente, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro ser, porque escrito está que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, Padre, muchas gracias por tu Espíritu Santo, por Jesucristo, por tu amor abundante en ese nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, la oración, hoy quiero hablarles acerca de la oración. Hay diferentes tipos de oración como acción de gracias, oración de petición, de súplica, de ruego, de clamor, de intercesión, incluso de gemidos, que vamos a ver ahorita en la Biblia. Entonces, incluso se encuentra la oración de dos, es una oración que es poderosa, porque el Señor Jesucristo dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Aquí no es simplemente, oye, vamos a orar, no, es estar de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren en la tierra, les va a ser hecho. No es haber, es les va a ser hecho, pero hay que ponerse de acuerdo. Ya también hablaremos o lo explicaremos. Entonces, qué importante es ello, porque nos damos cuenta a la luz de las Sagradas Escrituras que la oración es parte vital en el crecimiento saludable del creyente y que además la oración no debe ser utilizada como una costumbre religiosa. Hay gente que se habla de orar y así como que es tedioso, cansado. Hay una apatía impresionante en la gente o en los creyentes, sino que más bien debe ser un deseo de nuestro corazón, motivado por el Espíritu Santo, para estar en comunión con el Señor. La Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 17, nos dice el apóstol, orad sin cesar. Esto de orad sin cesar es en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Y quiere decir entonces que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga, ni la postura externa que se adopte. Hay gente que piensa que si no ora hincado, Dios no lo va a escuchar. Entonces la postura externa delante de Dios es lo de menos. Porque a veces puede haber gente que esté postrada, pero su corazón es orgulloso. O sea, físicamente va y se tiende ahí, pero su corazón no cambia. Su corazón es soberbio, es altivo, solamente es una apariencia. Recordemos lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, lo más importante delante de Dios es nuestro corazón. Ahora bien, debe haber una intención siempre sincera en nuestro corazón. Vamos al Salmo 24. Salmo capítulo 24. Y de los versículos 3 al 5 leemos lo siguiente. Pregunta aquí, de hecho vamos a mirar desde el verso 1. Aquí en el verso 1 hay una declaración. Y dice, del Altísimo es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este primer versículo es muy importante que nosotros no solo lo leamos, sino que lo entendamos. Y con entenderlo me refiero a que estemos convencidos de que absolutamente la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que lo habitan, le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, y todo es de Dios, y le hacemos una petición a Dios acerca de todo eso que Él tiene, pues Él nos va a bendecir, Él nos va a favorecer, Él no nos va a dar algo que no tenga. ¿Sí me explico? Y todo lo tiene Dios bajo el control de sus manos. Ahora bien, dice el verso 2, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y entonces pregunta, ¿quién subirá al monte del Altísimo? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos
y puro de corazón. Aquí la pregunta sería para nosotros, ¿cómo están sus manos? Y cuando habla de limpieza de manos, no se refiere a que nos lavamos hoy con jabón o nos aseamos, sino se refiere a que en nuestro trato, si tenemos negocio, pues nuestro trato debe ser íntegro, justo, no debe haber ganancias deshonestas, no debe haber fraude, extorsión, ni ese tipo de cosas, sino justicia, limpio de manos, y dice, y puro de corazón. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando el Señor habla acerca de las bienaventuranzas, en el verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando se refiere a ver a Dios, se refiere a mirar su gloria, su presencia, su intervención divina operando sobre nuestras vidas. Continúa el versículo diciéndonos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Altísimo y su justicia del Dios de salvación. Así que vamos a mirar entonces cuáles son los diferentes tipos de oración que tenemos que utilizar nosotros constantemente en nuestra vida. Si Primera de Tesalonicenses 5:17, que fue nuestro versículo o pasaje inicial, nos dice, orad sin cesar, pues entonces tenemos que echar mano de todo tipo de oración. Empezamos con la oración de acción de gracias, que es con lo primero que tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Y por qué lo primero? Porque ya que estamos en los Salmos, vean el capítulo 26, versículo 7, nos dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. Dios desea que le exaltemos, que le bendigamos, que exaltemos y contemos todas sus maravillas. La palabra acción de gracias pues es muy importante porque los salmos están repletos de cánticos que son agradecimientos a Dios. La pregunta que yo les haría, perdón, no me respondan, la pregunta que les haría es, ¿con qué frecuencia al día ustedes le dan gracias a Dios? Quizás al levantarse, al despertar por la mañana, quizás al participar de sus alimentos, no lo sé. Pero tenemos que vivir con un corazón agradecido a Dios por todas las cosas que nos da. En el Salmo 42, seguimos aquí en los Salmos, Salmo 42 y versículo 4, veamos lo que nos dice entonces. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así que nuestro corazón debe estar agradecido por todas las cosas que Dios nos da. Y me gustaría que también viéramos el Salmo 103. Es un salmo ya muy conocido por nosotros que nos dice, bendice alma mía a Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que tenemos que bendecirle en todo tiempo y en todo momento. Bien, y en el Salmo 100, si miramos del versículo 1 al versículo 4, es muy interesante. Nos dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La primera cosa es, canten, pero canten alegres. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y entonces viene la parte del servicio. Servid al Altísimo con alegría. Que el servicio que usted le brinda a Dios, que lo que hagamos para Dios, debe ser con alegría de nuestro corazón. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Altísimo es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y entonces noten el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Como bien pueden darse cuenta, en ningún momento del verso 1 al verso 4 nos menciona el hacerle todavía alguna petición a Dios, aún no. Pero a veces hay gente que lo primero que empieza a hacer es, Señor, dame, te pido, haz esto, haz lo otro. No, el Señor lo que quiere primero es que le alabemos, que le bendigamos, que entremos con acciones de gracia, que tengamos un corazón agradecido delante de su presencia. Porque además, originalmente, esta fue una ordenanza que se le dio a los sacerdotes
para que ministraran en el tabernáculo. Busquen por favor en el libro de Levíticos capítulo 7. Cuando yo menciono que esto fue una ordenanza para los sacerdotes, quizá puedan preguntar ustedes, bueno, ¿y eso a nosotros qué? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros si esto fue dado a los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta es que tiene que ver mucho, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice que el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que nosotros delante de la presencia de Dios somos sacerdotes. La labor de un sacerdote es interceder, es ofrecer sacrificios. En este caso nuestros sacrificios delante de Dios es la alabanza, la adoración, la oración, la intercesión. Bien, en el verso 12 nos dice, bueno, desde el 11, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Altísimo. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Hay dos elementos que a mí me llaman la atención aquí, bueno, tres. Habla de masa, habla de aceite y también habla de levadura. La masa, según el Nuevo Testamento, nos representa a nosotros. Dice el apóstol Pablo, no pierdan este texto, por favor. Busquen en 1 de Corintios capítulo 5, para que podamos comprender bien este texto y darnos cuenta que tiene mucho que ver con nosotros. Todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento eran sombra y figura de lo que habría de venir. Si ya estamos en el 5, recuerden esto de 1 de Corintios. Lo que leímos en Levítico 7:12 nos menciona varios elementos. Dijimos, ¿cuál? Masa, que eso es símbolo de nosotros. Con la masa se hacían tortas, se hacían panes, que eran ofrecidos delante de la presencia de Dios. Esto quiere decir que nuestro cuerpo, nuestro ser, es una masa que se le da forma, ¿sí me explico? Pero tiene que ser sin levadura. La levadura en la Biblia es símbolo del pecado. De hecho, en la Pascua había una ceremonia que se llamaba el Bedicat Hametz, que era echar fuera lo leudado. Todo lo leudado tenía que sacarse, no tenía que haber nada leudado en casa, porque la casa que tuviese algo leudado tenía que ser cortada y excluida del pueblo. La noche que el Señor Jesucristo participó de la cena, Él hizo justamente eso, el Bedicat Hametz, echó fuera a Judas. Él estaba leudado, él tenía pecado, él estaba contaminado, que finalmente es el que lo traicionó. Y le dijo, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Y lo sacó, salió de la comunión de los discípulos y entonces participaron la cena. Ahora bien, y menciona el aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Antes de que leamos 1 de Corintios, vuelvo a leer yo el verso 12 del capítulo 7 para comprenderlo mejor. Dice, si se ofreciere en acción de gracias, ustedes y yo, cada que oramos, nos ofrecemos en acción de gracias a Dios. Dice entonces, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura. Entiéndese por tortas en un sentido espiritual y simbólico, su ser, nuestro ser. Dice, será presentado sin levadura, sin pecado. Por eso cada que oramos, si se han dado cuenta, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona toda iniquidad, perdónanos, límpianos, santifícanos, porque el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Entonces, vean la relación. Agrega diciendo, amasadas con aceite, es decir, ungidos con el Espíritu Santo. Y y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ahora bien, ahora sí podemos leer 1 de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, del pecado, las tradiciones, las costumbres de hombres, para que seáis nueva masa. ¿Se dan cuenta? No estoy forzando ningún texto bíblico. No los estoy sacando de contexto, sino que fielmente le estamos dando no su interpretación, sino simplemente el comentario correcto. Vea. O sí podemos hablar de la interpretación. Entonces, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, era una ordenanza en el Antiguo Testamento para los sacerdotes y ahora implícita para todos nosotros, derivado de lo que les citaba yo de Apocalipsis capítulo 1, y les voy a leer el texto, aunque bueno, a veces no es necesario leerlo porque no lo sabemos, pero Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que entonces, recordando el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Dios es bueno y para siempre, no temporalmente, para siempre es su misericordia. No me responda, pero le pregunto, ¿cómo entraron el día de hoy? ¿Con acción de gracias? ¿Bendiciéndolo? ¿Agradeciéndole porque Él es bueno? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora bien, hay otras referencias en las Escrituras acerca de esto. Vamos al libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, capítulo 30 y versículo 19 nos dice: y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. ¿Saben cuál es el problema de por qué muchas veces la gente no prospera? ¿Por qué la gente no avanza? ¿Por qué la gente se estanca? Porque en lugar de haber acción de gracias, todo el tiempo se está quejando. Es que me va mal, es que no puede ser, es que todo el tiempo me pasa, es que ya no sé qué hacer, y ahora qué va a pasar, y Dios me ha dejado, Dios no me escucha, ya no sé más qué va a pasar con mi vida. Entonces, ese tipo de expresiones lo único que provocan es alejamiento de Dios, nos alejamos más de Dios. Recuerden, por fe andamos, no por vista. Cada día, ustedes y yo, como leímos hace rato en el Salmo 103, que dice: bendice alma mía al Altísimo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. La queja viene cuando olvidamos los beneficios de Dios. Y qué importante es recordarle a nuestra alma: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu boca, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que agradecerle a Dios. Pero por eso la gente no avanza, no crece, no prospera, porque todo el tiempo se queja, todo el tiempo su mirada está puesto en la imposibilidad. Y por fe andamos, no por vista. Tenemos que ser gente que todo el tiempo habla en fe. Yo soy bendecido, yo soy próspero, Dios abre puertas de bendición delante de mí, y porque lo hace, Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por tener cuidado de mí, gracias, Señor, porque en mi casa nada falta, gracias por el alimento, la despensa, la alacena, gracias por tu gran provisión. Y Dios lo hace. Y vemos aquí que Dios habla entonces de multiplicación para con nuestra iglesia. No debe haber quejas, es que somos pocos. ¿Qué importa? Uno solo con Dios es multitud. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy allí. Y eso no quiere decir que nos conformemos, no. Pero igual es un tiempo de prueba. Y si se han dado cuenta, en ningún momento de mi boca ha salido queja, sino por el contrario, creemos, estamos esperando el tiempo de Dios. Dios se glorificará, Dios prosperará, Dios bendecirá. Estamos creyendo, de acuerdo a lo que dice el salmista. El salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Creemos que veremos la gloria de Dios. San Juan 11:40 dijo Jesús: no te he dicho que si crees verás. ¿Cuándo la veré? En el momento de Dios, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Verás la gloria de Dios. Eso que ustedes esperan, créanlo, y viene a sus vidas. Pero viene no en su tiempo de ustedes, viene en el tiempo de Dios. Y a veces el tiempo de Dios, de acuerdo al cronos, al tiempo nuestro, tarda. Pero ustedes y yo no tenemos que estar mirando el cronos, el reloj. Tenemos que estar nosotros mirando el kairos, los tiempos de Dios, esperando y anhelando ese momento. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y una vez más este texto de Jeremías 19,
verso 19 del capítulo 30, comprendámoslos. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y agrega Dios, y los multiplicaré. La multiplicación viene por la acción de gracias y el regocijo que hay en nuestro corazón. Recuerden lo que dice también el Señor a través del profeta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gocémonos en Dios. Y luego agrega diciendo aquí, y no serán disminuidos. No seremos disminuidos en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra inteligencia, en el crecimiento, en el desarrollo, en todo lo que emprendamos. Dice además, los multiplicaré y no serán menoscabados. Sería muy bueno que se aprendiera de memoria, bueno, valga la redundancia ahí, si usted se aprenda lo hace de memoria, por supuesto, pero que se aprenda en este versículo 19, que nos lo aprendamos, se los voy a dejar de tarea. Y saldrá de ellos acción de gracias cada que usted sea tentada a quejarse. Recuerde este texto, este versículo. Cada que algo no funcione, cada que algo no esté saliendo bien, recuerde esto, en lugar de quejarse, en lugar de hablar una palabra de maldición, porque es una palabra de maldición, cuando usted habla lo negativo, cuando usted está diciendo es que nada me va bien, ya se maldijo, pues nada le va a salir bien, porque lo está creyendo. Lo que nos dice 2 Corintios 4:13, conforme a lo que está escrito, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que creemos. Y la persona que se queja, la persona que reconoce en su vida lo negativo, que no le funciona, que no le va bien, que no prospera, etcétera, 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 eso es su fe, eso es lo que está creyendo. Y yo no creo eso. Tenemos que creerle a Dios, bendecir nuestras circunstancias, bendecir nuestras finanzas, hablar que Dios está con nosotros. Creí, por lo cual hablé. Y entonces se cumple Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Gente que no prospera porque ha quedado presa en los dichos de sus labios. Y es tiempo de pedirle perdón a Dios y entonces comenzar a agradecerle por todo lo que tiene, aun si es algo poco, pues de eso poco démosle gracias, porque el que es fiel en lo poco, en lo más, lo va a poner el Señor. Y entonces saldrá acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré. Recordemos, la multiplicación viene como consecuencia de la acción de gracias y del regocijo por el favor de Dios, por todo lo que Dios nos ha dado, aun por lo que no tenemos. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito seas. Recuerden, el apóstol Pablo dice, ya lo cité hace un momento, por fe andamos, no por vista. Y Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que entonces hablemos en fe, llamemos lo que no es como si ya fuese. Y Dios nos multiplicará y no serán disminuidos. Como el aceite de la viuda, ¿se acuerdan? Aquella viuda que viene al profeta y le dices que tu siervo el profeta ha muerto y mira, me dejó con gran deuda y han venido los acreedores y se van a llevar todo lo que tengo y se van a llevar a mis hijos para cubrir la deuda. Y entonces el profeta le dice, a ver, ¿qué te haré? ¿Qué te haré? ¿Qué tienes en casa? Alguien pudiese decir, pues nada. Hay gente que tiene cosas y dice, no tengo. Pero ella reconoció lo que sí tenía. Ella no habló de lo que no tenía, habló de lo que tenía. Pues solamente tengo una vasija con un poco de aceite. Pues es suficiente, dice el profeta. Ve rápido, vuélvete a tu casa, toma a tus hijos, ponlos a trabajar, a que te consigan con todos tus vecinos o vecinas tinajas, vasijas, y no pocas, muchas, todas las que puedas. Y toma de ese aceite y comiénzalo a vertir sobre las tinajas, sobre las vasijas. Y entonces la mujer va obediente a la voz del profeta y así lo hace. Entonces cuando ya llenaron las tinajas, ella viene al profeta y, pero dice entonces que le dijo a los hijos, vayan, consíganme más. Y entonces llega el momento que uno de ellos habló y dijo, ya no hay más tinajas, ya no hay más. Cuando dijo, no hay más, en ese momento escaseó, cesó el aceite. Entonces nunca digan no hay, no tengo. Aunque vean en su billetera, en la cuenta del banco, que los recursos son pocos, usted no diga es que ya no hay, ya no tengo, porque puedes estar ahí, cortan la bendición. Entonces, una vez que esto pasó, ya está, Señor, le dice al profeta, ¿ahora qué sigue? Y él dice, bueno,
Pues entonces vende todo el aceite que está en las tinajas y de ese dinero vas a cubrir toda la deuda y de lo que sobre vas a vivir con tus hijos. O sea, era una gran cantidad de dinero. No se nos dice cuánto, pero número uno, era lo suficiente para cubrir la deuda y número dos, para vivir bien con sus hijos. Era un dineral. ¿De dónde salió todo? De la fe. De la fe. Llama las cosas que no son como si fuesen. Ella podía haber visto, no sé, su poco aceite que tenía. ¿Qué voy a hacer con ese aceite? Aquí el asunto no es qué voy a hacer, es qué es lo que Dios puede hacer con ese aceite. Y Dios lo multiplicó, lo acrecentó. Lo mismo va a hacer con nosotros. Y esta palabra en la que ya nos detuvimos, nuevamente, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré. Tres cosas: la primera, acción de gracias; número dos, regocijo; número tres, la consecuencia de estas dos cosas, que es la multiplicación de parte de Dios en nosotros; número cuatro, y no serán disminuidos. Agrega entonces el Señor diciendo: los multiplicaré, dice una vez más, y no serán menoscabados, no disminuirán, no empobrecerán, no menguarán, sino por el contrario, los voy a multiplicar. Mi Dios es Dios de multiplicación. El único que resta y divide es Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero el Señor suma y multiplica en nuestras vidas bendición. Así que tenemos que creerle con todo nuestro corazón. Esto es fe. Todo esto es por fe. Veamos 1 Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces nos dice en el versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El contexto nos habla de la bendición que es hablar en lenguas. Los que hablamos en lenguas, dentro de nuestro hablar, lo que estamos haciendo delante de Dios es darle acción de gracias. Y tenemos que hacerlo delante de su presencia. Tenemos que bendecir a nuestro Dios en todo tiempo. Busquen por favor 2 de Corintios 4. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 15. Dice el apóstol Pablo: de hecho quiero que miremos desde el versículo 7 y nos vamos a detener en el 15, porque el contexto está hablando Pablo acerca de sus tribulaciones. Dice en el 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, vean cómo esto rompe con el concepto religioso y equivocado que se tiene en muchas iglesias. ¿Cuál es ese concepto? El concepto es que si están en tribulación, que si están en lucha, que si están en situaciones difíciles, es porque están mal, es porque están en pecado, es porque Dios los ha mirado mal. Y no es así. Incluso hay una doctrina de la prosperidad, que ellos hablan todo prosperidad, que todo el tiempo tenemos que estar excelentemente, todo el tiempo, es decir, ninguna prueba, lucha, porque si están en ese tipo de situaciones es porque están en maldición, y no es cierto, no es verdad. Como bien ya vimos, Dios desea bendecirnos y multiplicarnos, pero hay momentos, escuchen bien, que Dios va a permitir la prueba, la lucha, la tribulación. ¿Para qué? Pues para que echemos mano de sus promesas, ejercitemos nuestra fe, para que veamos su gloria, Ahora, si hablamos de ejercitar la fe, es porque la fe se requiere en lo imposible. Entonces Dios permite que atravesemos ciertas situaciones imposibles para que nuestra fe crezca, madure y veamos su gloria interviniendo en nuestra vida a nuestro favor. ¿Se da cuenta? Esa es la mentalidad. Tenemos que creerle a Dios. Ahora dice Pablo, note el verso 8, que estamos atribulados en todo. Él estaba atribulado en todo. Entonces estaba en maldición, estaba en pecado,
¿Estaba ajeno de la vida de Dios? ¿Andaba en desobediencia? No, pero el enemigo, fíjese que el Señor lo reprenda, hace que uno maximice los pequeños errores en nuestras vidas como si fueran los pecados fatales. ¿Sí me explico? Como pecados mortales, para hacernos sentir culpables, condenados. Y en Romanos 8:1 dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Pero escuche, dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué vemos aquí? El Señor Jesucristo dijo, porque es necesario, bueno, esto lo dice Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. Jesús dijo además, en el mundo tendrán aflicción. La aflicción es sinónimo de tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quisiéramos que jamás atravesásemos momentos difíciles, etapas de sequía, quisiéramos, pero Dios a veces las permite para madurarnos. Recuerden, la adversidad desarrolla el carácter y la semejanza de Cristo en nosotros. Eso es lo que hace Dios. Para eso ese es el propósito de las tribulaciones, ese es el propósito de las aflicciones, es el propósito de la adversidad, desarrollar el carácter y la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Una vez más el verso 8 dice Pablo que estamos atribulados en todo. No dice que fui atribulado, no, tiempo presente, estoy atribulado en este momento, decía Pablo, en todo. Pero vean la actitud, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Era un hombre de fe. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, vean que este verso 13, que habla del espíritu de fe, está en el contexto de las tribulaciones. Un hombre de fe, una mujer de fe que tiene el espíritu de fe, ¿dónde se manifiesta poderosamente ese espíritu de fe en su vida? En medio de las tribulaciones. Créalo. Dice el verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando, escuche, la acción de gracias por medio de muchos, porque abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Ahora, noten esto, verso 15 es muy importante. Lo vuelvo a leer, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, el favor de Dios por medio de muchos, pues la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces noten que la acción de gracias, así como mencionaba yo, el espíritu de fe, están dentro del contexto de las tribulaciones. Yo le decía hace un momento, no debe de haber queja, sino por el contrario, acción de gracias. Y si ha habido queja, pidámosle perdón a Dios. Si nos hemos enlazado, atado por medio de las palabras de nuestra boca, es decir, de maldición, de el no puedo, el no hay, el cómo sufro, todo me pasa lo malo, etcétera, 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 ¿sabe? Liberémonos de ello, Señor. ¿Cómo? Perdonando, pidiéndole perdón. Señor, perdóname. Perdona toda palabra vana y torpe de mi boca. Hoy decido creer, Señor, la abundancia, la bendición que traes a mi vida. Porque en medio del desierto tú me estás pastoreando, tú me apacientas. Tú a veces me llevas al desierto, Señor, para que yo reflexione, medite, escuche tu voz, para que me enamore de ti. Porque además, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a mirar
el capítulo 9 de aquí de Segunda de Corintios y veamos versículos 11 y 12. De hecho, veamos desde el 6, porque mire, todos queremos bendición, y recuerden esto, el que siembra cosecha. ¿Qué sembramos? Si sembramos fe, oiga, cosecharemos bendición tremenda de parte de Dios. Si sembramos queja, lamento, duda, temor, ¿qué vamos a cosechar? Lo malo, escasez, porque se ha enlazado con las palabras de su boca. Veamos, dice en el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahora, este verso 8, vea qué tremendo es. Cuando habla de la gracia, está hablando del favor de Dios, su favor sobre nuestras vidas, donde quiera que vayamos. Ese favor tiene que ver con las puertas que se abren delante de nosotros, puertas abiertas, puertas de bendición. Piense por un momento. Obviamente aquí Pablo, cuando habla de el sembrar, él se está refiriendo a la ofrenda que uno da económica, porque él estaba pidiendo ofrenda para llevar a otro lado, no para sí mismo. Pero la siembra pues tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Cómo sembramos en cuanto a nuestra ofrenda delante de Dios, la economía. Cómo ofrendamos delante de Dios nuestra semilla de fe. Recuerden, esto es poderoso. Todo lo que sembramos, lo que siembra, se cosecha. Aquí entonces cabe un momento de reflexión. Es el siguiente. Si la cosecha que ha estado recibiendo no le gusta, cambia la semilla. ¿Sí me explico? Tan sencillo como eso. Hay quien siembra amargura, rencor. ¿Qué va a cosechar? Pues todo eso. Es que no me gusta cómo la gente me ve, cómo pasan ciertas cosas. Pues entonces, a ver, examina, ¿qué estás sembrando? Pues sembremos lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Gozo, alegría, acción de gracias delante de su presencia. Quizá el que siembra ha estado sembrando la semilla de la queja, como ya lo mencionamos anteriormente. Pues entonces ahora cambia la semilla y siembra acción de gracias delante de Dios. Porque dice entonces en el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Noten este versículo, qué tremendo. Para que estemos, ¿qué? Enriquecidos. Hay gente que le tiene miedo a la riqueza. No tenemos que tener miedo. Señor, que venga tu abundancia, que venga tu bendición, pero que venga de tus manos, por supuesto. Dice entonces, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vea entonces, ¿qué produce acción de gracias a Dios? El que estemos enriquecidos para toda liberalidad. Si Dios quiere acción de gracias de parte de nosotros, pues Dios quiere bendecirnos, prosperarnos, porque eso genera también en nosotros acción de gracias. ¿Cuántas veces usted al recibir una bendición, un milagro, no le dice, Señor, gracias por bendecirme, gracias por la quincena, gracias por darme esto, gracias porque hay alimento en mi casa, gracias, Señor, porque hoy me sorprendiste y llegó tal bendición a mi vida, gracias, y Dios lo hace para que le agradezcamos? Pero cuando uno se roba la gloria de Dios y no le da acción de gracias, sino dice, no, es que yo soy buenazo para hacer estas cosas. ¿Sí me explico? Ahí es donde empieza a menguar la bendición. Ahí se detiene. Siempre y en todo momento démosle acción de gracias. Dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Sabe? Dios espera de nosotros que seamos gente liberal, en el sentido de dar, que seamos generosos, porque Él es generoso con nosotros. Dice el verso 14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Aquí en el verso 15 es interesante que nosotros lo comprendamos, porque termina dándole gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál don? El don de la liberalidad, de la generosidad, porque ese don provoca bendición abundante y acción de gracias a Dios. Bien, vamos a mirar Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 4. Efesios capítulo 5, pero una vez más, vamos a ver desde el verso 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se ofreció. Lo que siembra cosecha. Y Él tuvo una cosecha impresionante de almas. Y parte de esa cosecha somos todos nosotros, por haberse ofrecido Él a Dios. Ahora dice el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Escuche, ninguna palabra deshonesta debe salir de nuestra boca. Antes bien, acciones de gracias. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por cuidarme. Gracias por prosperarme. Gracias, Señor, por la salud de mi cuerpo. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque en esta mañana podemos estar escuchando tu palabra y recibiendo, Señor, de tu presencia, recibiendo, Señor, tu conocimiento. Gracias porque tú deseas bendecirme y para eso envías su buena palabra a nuestras vidas. Así que, acción de gracias. Vamos a Filipenses 4. La siguiente carta que sigue a Éfeso o a los Efesios, Filipenses capítulo 4, y veamos el versículo 6. Por nada estéis afanosos, preocupados, ansiosos, por nada. Detengámonos aquí un momento, por favor. Piense por un momento, ¿cómo está su vida en este instante? ¿Cómo está su corazón? ¿Si tiene paz, confianza, o está preocupado, preocupada por algo? Está ansioso, ansiosa porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? ¿Qué tengo? ¿Cómo? Ya no sé ni qué decir. En cuanto a esas cosas, porque no quiero ya más hablar de lo negativo. No, en el nombre de Jesús. Pero hay gente que está así. ¿Qué voy a hacer? Ustedes y yo no tenemos que pensar así. Dice el apóstol Pablo, por nada estén afanosos ni preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando dice en toda oración, se está refiriendo con todo tipo de oración. Nuestro tema, se supone, era ver los diferentes tipos de oración. Pero ya la oración de acción de gracias ya abarcó todo nuestro sermón de hoy. Y bendito sea el nombre del Señor porque pudimos desmenuzar y ampliar este concepto de la oración de acción de gracias, que es tan importante, para que entonces a partir del siguiente domingo podamos ver los demás tipos de oración, como la petición, la súplica, el ruego, el clamor, intercesión, el gemido, la oración de dos, que es muy importante, elegir a alguien, oye, quiero que hagamos pareja en el sentido de orar, que seas mi compañero de oración. Porque si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, dice Jesús, acerca de cualquier cosa que pidan, les va a ser hecho. Él se compromete, les va a ser hecho. No es saber si les es hecho, no, les será hecho lo que pidan. Entonces, nuevamente, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2.
Colosenses capítulo 2. Vamos a mirar desde el verso 1, nos dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Escuche una vez más este verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Sabe, hermanos, cuando ustedes y yo atravesamos las luchas, las pruebas, las tribulaciones y vencemos, somos confirmados en la fe. Dice además: así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Abundemos en acción de gracias. Seamos generosos delante de Dios en acción de gracias. Démosle gracias a Dios en todo y por todo, para la gloria de su bendito nombre. Vamos adelante al capítulo 3, versículo 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Escuche, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Note que en cada uno de estos 3 versículos encontramos la frase acción de gracias, y acción de gracias, y acción de gracias. Si observamos el verso 15, habla de la paz de Dios. La paz de Dios es el shalom en el hebreo. Y ese shalom es la plenitud, la totalidad, estabilidad, prosperidad, salud, armonía, etcétera, que Dios trae a nosotros por medio de esa paz. Pues dice que esta paz gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados a esa paz en un solo cuerpo, y sed agradecidos, no seamos ingratos. Luego nos dice en el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire, usted y yo tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, llenos. Tenemos que tener la palabra del Señor así, aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que quiere bendición, pero no tiene abundancia de palabra en su vida. ¿Qué va a hablar en medio de la dificultad? Lo que tiene en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Él quiere que la palabra de Cristo more en abundancia, para que en todo tiempo, en todo momento, haya palabra de Dios que salga de nuestro corazón. Pues que esta palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Notemos que nos dice que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Todo. Porque el Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículos 13 y 14, dijo Él: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, por último, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vemos el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero notemos en el verso 1, en este exhorto que nos hace el apóstol Pablo, nos lleva a que se hagan rogativas, oraciones, plural, oraciones, o sea, todo tipo de oraciones, peticiones y acciones de gracias. Así que entonces podemos concluir que la oración de acción de gracias es tan importante para poder nosotros entrar en la presencia de Dios y detonar entonces sus favores, sus misericordias, sus bendiciones, su abundancia sobre nuestra vida. Antes de que ya le estemos pidiendo, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad, antes de que se lo pidamos, que va a ser la siguiente oración que vamos a mirar el próximo domingo, si Dios nos permite. Y de igual manera vamos a desmenuzar y a ver cuántas oraciones alcanzamos a cubrir el próximo domingo, pero hoy nos quedamos solamente con la acción de gracias, con la oración de acción de gracias. ¿Y qué importante es? Porque esto va a detonar toda la bendición que Dios tiene preparada para nuestra vida. Además, yo creo que podemos hacer un ejercicio muy interesante y es el siguiente: que toda esta semana nos enfoquemos en ello. Es cierto, sí, podemos pedirle cosas a Dios, claro, por supuesto, pero que le demos prioridad a la acción de gracias, que trabajemos fuerte en esta oración de acción de gracias. Y entonces de aquí a 8 días ustedes podrán dar testimonio de los cambios que van a experimentar en su vida, no solamente en su tiempo de oración, sino además en su vida cotidiana. Qué bendiciones van a poder mirar que no habían visto, pero que fueron detonadas por este tipo de oración, de acción de gracias. Pues vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tus favores. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu buena palabra. Gracias, Señor, porque sé que estás con nosotros. Sabemos, estamos convencidos que tú tienes planes de vida, de paz, de bendición, Señor. Muchas gracias, Rey del Cielo, porque en este momento podemos levantar nuestras manos en alto y decirte, Padre, gracias. Gracias por ser bueno con mi vida. Gracias por lo que estás haciendo, aún por las pruebas, las luchas, las tribulaciones, porque esto me está provocando, Señor, una mayor búsqueda de tu rostro, porque esto, Señor, provoca que yo me tome de tu palabra, de tus promesas, que ejercite mi fe, el don de la fe que has puesto en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque el Señor Jesús dice que si yo creo, veré la gloria de Dios. Así que, Señor, nos atrevemos a creerte a ti. Y también aprovechamos este momento, Padre, para pedirte perdón. Perdona toda palabra vana y torpe, toda palabra de maldición que uno mismo ha hablado, en el sentido del no tengo, no puedo, de la queja, de ese tipo de cosas. Señor, perdónanos. Pero como hemos visto hoy en tu palabra, Señor, ante cualquier cosa de esa, Señor, debe salir acción de gracias. Y vamos a enfocarnos, Señor, que ninguna palabra corrompida salga de nosotros. Vamos a enfocarnos, Señor, en que ninguna cosa negativa esté saliendo de nuestra boca. Y para ello llenaremos nuestro corazón de tu palabra, así como leímos en tus escrituras, de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Para que así, Señor, salga tu palabra, palabra que edifique, palabra que bendiga, palabra que provoque milagros, palabra de Dios, Señor, que abra los cielos, esa palabra que satisfaga, Señor, la necesidad del corazón. Padre, muchas gracias por tus favores y misericordias. Gracias por tu Espíritu Santo, por Jesucristo. Sigue iluminando nuestro entendimiento. Síguenos hablando, Señor, a través de tu bendita palabra. Y gracias, Señor, porque el deseo glorioso de tu corazón es bendecirnos. El deseo, Señor, glorioso de tu corazón es llevarnos a una plenitud de vida y de bendición. Y porque así como lo leímos, Señor, en Jeremías capítulo 30, que ese es un texto rema en nuestro corazón, versículo 19, que tú dices, y saldrá de ellos acción de gracias.
Así ahorita en este momento de oración, Señor, nos enfocamos más en agradecerte. Gracias por las cosas que has hecho, que estás haciendo y aún por lo que harás, porque en ti lo mejor está por venir, Señor. Y entonces saldrá de nosotros acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, dices tú. Señor, multiplícanos. La actitud del corazón agradecido prepara el ambiente para la multiplicación. Señor, pues multiplícanos, multiplica nuestras finanzas, multiplica nuestra salud, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, nuestra iglesia. Multiplica, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias porque no seremos disminuidos, no seremos menoscabados, porque tú nos estás y estarás multiplicando. Padre, muchas gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.